anticonceptivos. Bueno, bonita noche, bonito día, bonita tarde, desde donde sea que nos estén escuchando. Me presento, mi nombre es Luisa Fernanda Guzmán Álvarez, yo soy terapeuta menstrual, maestra de Reiki, laboro como terapeuta holística y hoy en este live vamos a estar hablando sobre anticonceptivos. Vamos a estar con una invitada muy especial que es Isabel Rico. Ella es enfermera, también es educadora menstrual, yo también soy educadora menstrual. Y bueno, queríamos hacer este live para conversar, como se diría aquí en Colombia, a calzón quitado, sobre anticonceptivos, gestión de la fertilidad, en fin, planificación familiar. Podemos también problematizar un poco ese tipo de conceptos. Y bueno, la idea es que puedan preguntar, conversar, comentar a partir de su experiencia como mujeres, como usuarias de anticonceptivos o exusuarias, o si están pensando usar anticonceptivos, o sea, como que puedan unirse a este live muy desde lo humano, muy desde lo real. Entonces, bueno, compártanle este live a las amigas, es un tema, la verdad, muy interesante. Así que bueno, los corazoncitos también ayudan a que nos llegue este live a más personas. Y bueno, le voy a dar la invitación a Isa. Espérenme que esto no me vaya a hablar. Me pueden ir escribiendo si me escuchan bien, porfa. Cualquier duda, inquietud que tengan, la pueden ir escribiendo en el chat. Listo. Hola Isa, ¿cómo estás? Oli, Te escucho entrecortadita. espérate, yo miro. Igual si nos confirman cómo nos Ahí estamos mejor, Oli. escuchando, se los agradecemos. Ahí, Sí, sí. ¿Cómo estás, Isa? muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien también, feliz de tener este espacio contigo, que hacía tiempos yo creo que nos estábamos haciendo ojitos, entonces muy feliz de poder compartir este espacio. A mí me parece que estos lives son una oportunidad muy valiosa como de conversar desde el ser mujer, desde el ser humana, pero también desde la especificidad de cada profesión, ¿cierto? Y de cada labor, que ahí yo creo que se van juntando como profesión versus esos otros saberes que vamos construyendo, ¿cierto? Claro, la experiencia personal, el escuchar a las otras, súper importante. Exacto. Entonces, bueno, cuéntanos, Isa, un poquito de ti y qué haces para empezar como una presentacioncita para quienes son de mi Instagram te conozcan y ahí sí pueden empezar full. Dale, claro. Bueno, tú ya mencionaste algunas cosas. Yo soy enfermera profesional. Me dedico principalmente al área comunitaria. Me gusta mucho el trabajo colectivo, el trabajo en comunidad. Y pues ha sido como mi foco. No soy una enfermera de hospital. De hecho, como que no me gustan los hospitales. Soy mamá de un adolescente de 17 años, entra como anillo al dedo para el tema de anticoncepción también justamente. En este momento cursando una maestría en salud pública que como que apenas estoy cayendo en lo que me metí, pero muy contenta. En este momento soy docente, estoy haciendo formación de auxiliares de enfermería, a pesar pues de que es una experiencia nueva, la disfruto un montón, me encanta enseñar. Y pues mencionaste también otro asunto importante y es que soy educadora menstrual, llevo ya varios años en conjunto con unas amigas haciendo educación en menstruación en territorios rurales y todo lo que se deriva de ahí, ¿cierto? El asunto de derechos sexuales, de violencia y demás, es un tema que me apasiona mucho, que está atravesado pues por supuesto por la educación. Eso es lo que yo hago. Ok, y me parece muy lindo porque, y yo creo que aquí se junta un poco, y es que cuando hablamos de menstruación aparece desde lo social una idea con la sexualidad, la concepción y anticoncepción, el maternar, lo que se debe ser, ya que una es una señorita y un montón de cosas, entonces me parece que cuando hablamos de anticoncepción, sí o sí resultamos hablando de menstruación y ovulación,
de decisiones, de placer, de esas cosas que no se cuentan, ¿cierto? Cuando estamos en el colegio, la anticoncepción se rige a unas pastillas y punto. Sí. Exacto, así es, y que igual muy chévere que hagas ese análisis desde lo social. Y ahorita que yo estoy pues como inmiscuida en todo el asunto de la educación e incluso dentro del proceso, como desde lo asistencialista, desde la clínica, la menstruación tiene una mirada netamente reproductiva, ¿cierto? Y viene el contrapeso de lo social a decirnos, bueno, no es solamente la menstruación para reproducción, sino como el ciclo menstrual tiene un montón de arandelas a su lado que implican pues lo que tú dices, esas decisiones y ese cómo vivimos nuestra vida las mujeres, porque estamos atravesadas por ella a lo largo de la vida y pues cabe completamente el tema de la anticoncepción. Exacto, y que eso tiene que ver, incluso pregúntense ustedes, chicas y chicos, si hay aquí hombres también chéveres si se ven en live, porque también queremos hablar de ese tema, de cómo la concepción y anticoncepción es un asunto compartido, pues de responsabilidades en igual porcentaje. Pregúntense y si nos quieren contar cómo llaman ustedes a su útero, a sus ovarios, e incluso a la menstruación, ¿cierto? Y a ese proceso de anticoncepción, si realmente lo tienen nombrado de esa manera, si lo han visto así, o porque también me he encontrado, Isa, además que tú también con en lo comunitario, de que no se da una opción, o sea, la anticoncepción no es una opción, sino que le vino la menstruación, tome su barrita, tome su inyección y punto, o sea, no te dan tiempo de elegir De tampoco. pensarlo. Eso es una Ujú, práctica cada vez más común entre las madres, ¿cierto? Como que todas las mamás están pensando en el momento en que su hija o ya tiene la menstruación o ya tiene su pareja, pues empieza con su noviecito para decir, necesito hacer algo. Y ujú. es muy extraño que esa práctica que se está como replicando un montón, hace sentir a las mamás como a la vanguardia, como no, yo soy súper liberal, yo ya la puse a Sí. planificar, pero hasta qué punto ese considerarnos mamás liberales está coartando ese asunto del derecho a la educación que tienen todas las personas, que tenemos De todas la las personas. autonomía. Exactamente, total. Ujú. Ok. Sí, me parece muy lindo porque aquí también la idea, chicas, es que podamos conversar poder conversar no desde una mirada de satanizar los anticonceptivos, ¿sí? Sino de invitar al autoconocimiento, al conocimiento y desde ahí a la soberanía de los cuerpos, ¿cierto? Para mí siempre es como muy valioso, Isa, tanto en los talleres, en las terapias, invitar a eso. Si uno no se conoce, pues, y si no sé qué estoy metiendo a mi cuerpo, queda muy difícil yo saber qué efectos tiene, si esa opción sí, si esta opción no, por qué elegir una u otra. Entonces, para que chicas se sientan como en confianza de preguntarnos lo que quieran acerca de los anticonceptivos, hormonales o no, naturales o no, a ver qué podemos aquí conversar, Isa y yo, con ustedes, ¿cierto? Y sabes que en esa misma día me parece importante también como hacer como un llamado a, vamos a responder cualquier tipo de pregunta, sin embargo, los casos individuales es muy importante que sean asesorados de manera adecuada, porque es Sí. algo que ha pasado históricamente con la anticoncepción. Como mi amiguita toma esas pastillas, yo voy a tomar de las mismas porque eso me sirve. O voy a preguntar a Google, o voy a preguntar en Yahoo Respuestas, y eso es, y los casos individuales, si nosotros estamos promoviendo justamente las decisiones informadas, las decisiones autónomas, pues deben ser casos analizados a la luz de la individualidad de cada una de nosotras. Ajá. Entonces, también es importante tener en cuenta esto, y es que para tomar una decisión o recibir una asesoría en anticoncepción, pues es muy importante el análisis individual de cada una de nosotras. Ujú. Total, total, sí, porque, y yo siento que aquí también se junta otra espinita del asunto y es las opciones que hay, ¿cierto? O sea, qué tan amplia es esa información
o si desde las entidades públicas hay un sesgo a que este es y punto, ¿cierto? O sea, que como que es un tema muy complejo, no sé cómo será en otros países, si hay alguien aquí de otro país maravilloso, pero como también comprender que son muchas cosas, ¿cierto? Y que lo social siempre va a tener como incidencia en lo personal, pero que en últimas eso personal que somos, esas decisiones que tomamos son completamente políticas también. Total. Y por eso es lo que pone sobre la mesa también de cuál es pues, como la responsabilidad que tiene la institución o la institucionalidad sobre eso, pues entender también que nosotros tenemos unas políticas claras y unos programas claros que claramente están permeados por la individualidad de los procesos que llevan a cabo esos programas. Entonces el programa puede estar diseñado de una manera muy bella, pero la persona que ejecuta ese programa está atravesada también por unas condiciones culturales, unas condiciones sociales, incluso unas condiciones políticas que lo llevan a asesorar de determinada manera. Sin embargo, pues en los últimos años sí el país ha tenido como un avance en términos de cómo abordamos la salud sexual y reproductiva y cómo cada vez vamos a generar más programas para tener programas o servicios amigables para jóvenes y para mujeres. Es un trayecto que estamos recorriendo, que estamos caminando, pero bueno, ahí vamos. Siento que son importantes incluso estos espacios en los que las personas pueden acceder a la información sin necesidad de tener a la institucionalidad siempre de por medio, que finalmente tendrán que derivar en la institucionalidad, ¿cierto? Para poder tener una asesoría individualizada completa, pero estos espacios permiten ya empezar como con ese asunto de educar para la autonomía. Exactamente. Bueno, Isa, yo creo que este tema lo podríamos abordar así como desde tu profesión también poder mirar bueno, qué es un anticonceptivo, qué tipos de anticonceptivos hay, y ya luego entrar como a las preguntas que ya nos empezaron a hacer. ¿Listo? Listo. Al principio también mencionabas algo importante y es cuáles son los conceptos o cómo nos vamos a abordar a los conceptos, ¿cierto? Nosotros tradicionalmente hemos llamado al programa en lo institucional planificación familiar. Esa planificación familiar es cómo planifico mi familia, pero planificación familiar es mucho más que solo anticoncepción, ¿cierto? Es hablar de un proyecto de vida, es hablar de si efectivamente quiero hacer, tengo conocimiento de mis derechos y en ese sentido mis derechos eh, incluyen decidir formar una familia, decidir cuántos hijos tener o decidir no tener hijos. Entonces siento que planificación familiar es como la sombrilla y dentro de planificación familiar claramente está el proceso de anticoncepción. Y anticoncepción, pues es una palabra muy clara, es no concebir, evitar que haya una concepción. Mm, no sé si el proceso sea solamente evitar que haya una concepción, es qué acompañamiento tenemos para que yo tome una decisión de evitar la anticoncepción clara, entendiendo que además hay un proyecto de vida y que hay una formación en mis habilidades y en mis capacidades para lo que quiero conseguir. Entonces ahí el programa como que necesita un abordaje más interdisciplinar, que haya más personas acompañando el proceso desde las competencias, porque las enfermeras y los enfermeros somos muy buenos en asuntos de salud sexual y reproductiva, pero necesitamos complementos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la parte social y la parte de proyecto de vida de las personas? ¿Y qué hacemos en el programa de anticoncepción cuando nos limitamos a suministrar un anticonceptivo? Es no vas a quedar en embarazo. Es lo que queremos garantizar y a lo que las personas finalmente se acercan, ¿cierto? Yo no quiero tener un bebé, no quiero quedar en embarazo. Utilicemos alguna de las herramientas que existen. Exacto. Y que también eso, yo he notado que es como que la motivación es el miedo. Sí, y es válido, o sea, es completamente válido, pero que tanto eso como un montón de decisiones trascendentales de la vida están atravesadas por el miedo y al miedo también basado al desconocimiento, ¿cierto? O sea, como que es un círculo, no, ni siquiera un círculo, una maraña, una maraña de cositas pegotudas, en donde va, ¿cierto? Tu historia familiar, la relación que tuviste como hija, la experiencia que tienes como madre, la experiencia que tus abuelas y de ahí para atrás
tuvieron como mamás, ¿cierto? O sea, como que eh, son demasiados asuntos los que juegan en esa decisión, ¿cierto? Como también me parecía muy linda, o sea, como que ese concepto de autogestión de la fertilidad, que digamos que es más usado cuando son métodos no Naturales. hormonales e incluso no bueno, incluso también, yo creo que cuando la decisión está tomada desde la conciencia, sí es una autogestión. Ajá. Eh, y es cómo hago, qué hago con, mi, con mis 32 o 48 horas de fertilidad, que también sería chévere aquí como compartir. No sé si todas saben, para mí ha sido como también algo muy bonito ver que no todas saben eso, ¿cierto? No todas las mujeres, y yo hace unos años tampoco lo sabía. Pues, ¿por qué uno toma 28 pastillas al mes? Pues ha de ser que uno es 24/7 fértil. Y no, ¿cierto? Sí, Como también comprender ese ciclo. y tocaste varios temas ahí, como no podemos dejar de hablar de eso, a pesar de que estamos hablando solo de anticoncepción, pero ¿por qué acercarnos a los servicios para solicitar un anticonceptivo? Primero está mediado por el miedo, pero porque hablaste solo de las mujeres, ¿cierto? Pero no es porque tú lo hagas, sino porque hablamos solo de las mujeres, porque estamos hablando de que una mujer se acerque, que una mujer es atravesada por su historia familiar, por su mamá, por su abuela, pero hasta dónde entonces esa anticoncepción es responsabilidad de las mujeres solamente, entendiendo además que las mujeres somos fértiles solamente máximo 4 días, máximo, entendiendo pues esa unión de espermatozoide óvulo, y mientras que los hombres podrían dejar en embarazo a una mujer todos los días del año. Entonces, ahí hay, 24/7 hasta supercuchos. entonces ahí hay muchos asuntos que no son solamente anticoncepción, creo que podríamos hablar de eso en otros espacios también, largo y largo, muy largo y tendido. Pero entonces sí, la anticoncepción está marcada por lo que somos, lo que hemos vivido y muy pocas veces por lo que queremos vivir. No está marcada por yo quisiera tener mi hijo a los 25 o quisiera no tener hijos o quisiera tener dos, sino que está marcada por yo no quiero repetir la historia de yo tengo miedo porque me han dicho que ser mamá es difícil, que ser mamá es complicado, pero no hay un asunto de yo quiero evitar un bebé porque a futuro quisiera cambiar esto. Entonces, ese también es un tema complejo, Interesante. complejo, sí. Ujú. Ok. Bueno, teniendo eso así, anticonceptivos. Dejando todos esos temas para continuar, anticonceptivos, listo. Bueno, anticonceptivos existen muchísimos, muchísimos en el mercado. Yo creo que la preocupación del control de la natalidad existe hace muchísimos años, eh, como un asunto en todas las esferas, ¿cierto? Y entonces las empresas farmacéuticas empezaron a querer hacer un control de esa natalidad. Y existen entonces, podemos catalogarlos de diferentes maneras. Entonces existen los anticonceptivos hormonales, que son aquellos que mimetizan o imitan unas hormonas que las mujeres producimos con el fin de tener una regulación y que finalmente no haya concepción. Entonces están los hormonales. En los hormonales podemos incluir pastillas e inyecciones, que son las más tradicionales, pero además existe el implante subdérmico, que es la barrita que se coloca en el brazo, y pues uno de los más recientes es la T hormonal, que es una T que no es la tradicional T de cobre, sino que es una T que se coloca dentro del útero y todo el tiempo está liberando hormonas. Existen otros, pero digamos que no son tan comunes en el país. En Colombia El podrían ser anillo. comunes el anillo vaginal y el parche que es, hazte de cuenta, esos parches de nicotina, tiene la misma función, Sí. se colocan algunas zonas del cuerpo y ellos van liberando hormonas pues al interior para hacer esa regulación. Esos son los hormonales a grandes rasgos. Voy a mencionarlos todos y luego nos enmarañamos en cada uno. Listo. Existen los métodos de barrera. Su función, como lo indica el nombre, es generar una barrera para que el espermatozoide no pase hacia el óvulo y pues no haya fecundación. Entre los de barreras, pues el más conocido es el preservativo. Entender que Masculino. además tenemos preservativo femenino y preservativo masculino,
pero el femenino no es muy común, no es muy utilizado. Y pues No es tan, no es tan fácil de conseguir y además es más costoso. es más costoso, no es fácil de conseguir. Algunas mujeres relatan que no es tan sencillo ni estético de utilizar. Y bueno, a mí me parece importante divulgarlo porque existe, pero pues no le terminemos de quitar la responsabilidad a ellos de que usen alguna cosita. Entonces, Ajá. el masculino, el femenino, tenemos la T de cobre, esa sí la conocemos tradicionalmente, que es una T que libera constantemente cobre en el interior del útero. Y el diafragma. El diafragma es un capuchón de silicona que se coloca en la entrada del cervix para que los espermatozoides no puedan pasar. Esos serían los métodos de barrera. Existen además unos métodos que han sido llamados tradicionalmente métodos naturales, que son los que hemos conocido también como el método de autogestión. Yo decido gestionar y yo utilizo este método, que además implica un proceso de autoconocimiento. Son los que tradicionalmente, digamos, hemos llamado los menos efectivos, pero porque implican no solamente un proceso de uso, sino de autoconocimiento. Entonces yo De tengo que conocer, atención. de atención, de estar atenta de mi cuerpo constantemente, y pues vivimos en una sociedad que en la premura de lo que hay que hacer nos quita esa mirada sobre nosotras mismas, ¿cierto? Entre los naturales, pues existe el método del ritmo calendario, que es el más común. Yo cuento tantos días, pero tiene muchas fallas porque no hemos como sembrado en todas la idea de que el ciclo menstrual no dura 28 días, que es diferente para cada una de nosotras. Ese es el del calendario. Yo cuento en digamos, en un ciclo hormonal perfecto que dura 28 días, a los 14 días ovulo. Creo que eso es un mito demasiado grande que nos ha vendido Sí. la biología. Ujú. Está el método del moco cervical, que es básicamente analizar el moco cervical que se produce a lo largo del ciclo menstrual, el método de la temperatura, que mide esa temperatura, y pues el otro que me considero que es más completo, bonito y que últimamente se ha gestionado un montón, que es el método sintotérmico, que lo que hace es coger esos tres anteriores y reunirlos en uno solo y hace un proceso, digamos, mucho más efectivo y tiene, digamos, un porcentaje de efectividad muy alto. Existe un método natural, complicado, pero existe y yo creo que vale la pena, que es el método de la lactancia materna, que durante el tiempo que estamos lactando a nuestro bebé de manera exclusiva, pues no se van a generar óvulos. También tiene sus riesgos y debe ser muy bien asesorado. Y los métodos definitivos, ¿cierto? Vasectomía y tubectomía, que sería lo que conocemos como ligadura de trompas. Eso es como una descripción en función de lo que hacen. También hay que considerar, cuando hacemos asesoría de anticoncepción, pues uno los clasifica más en métodos de corto, mediano y largo plazo, porque si estamos promoviendo ese, ¿cuál es tu proyecto de vida? Entonces, ¿tú en cuánto tiempo quieres quedar en embarazo o definitivamente no quieres? Y la elección tendría que partir también de ese modo. No es que mi proyecto es primero terminar la universidad y de ahí viajar 2 años, listo, entonces tú necesitas un método que sea a largo plazo. ¿Para qué te voy a recomendar el preservativo? Entonces también hay un asunto de considerar qué es lo que quiere la otra persona. Ujú. Y que ahí pensaba también, Isa, como algo particular y es, bueno, dos cosas. La anticoncepción no es nueva. De hecho, ayer me estaba acordando como de en algún momento yo vi una cosa de Discovery Channel que hablaban de los anticonceptivos y del el primer condón y era con piel de intestino de un animal, ¿cierto? Y que las Sí. mujeres, en ese caso, trabajadoras sexuales, también tenían una forma y era con monedas, introducirse una moneda de no sé qué, pues me imagino que tendría que ver con Cobre. cobre, para poder matar a los espermatozoides al llegar, ¿cierto? Como que eso no es nuevo, al igual que otras prácticas como el aborto, o sea, como que también poder decir, estos no son inventos de esta juventud, sino que han sido necesidad incluso de la sociedad, y que también los anticonceptivos llegan en un momento, y que yo creo que eso es como también un boom importante de reconocer, de cómo las mujeres, independientemente de lo que eso hiciera en nuestro cuerpo, el poder decir,
así sea al escondido, me tomo esta pastilla porque estoy hasta acá de hijos, pues es un muy valioso. O sea, como que qué bueno que ahora nos podamos hacer preguntas, pero también hacer ese reconocimiento de lo que implicó esa decisión, una decisión. Claro, y aquí tendríamos que hablar como de la jerarquía y el poder que tienen, eh, que han tenido tradicionalmente las personas importantes, ¿cierto? Solamente hasta que la ciencia médica decidió hacer un proceso de natalidad, salieron a la luz pública unos anticonceptivos, pero ¿cómo desde la historia, desde los inicios de la sociedad, todos estos asuntos han sido, digamos, de interés de las comunidades? eh, y por eso existen tantos mitos alrededor de la anticoncepción. Entonces, mitos que la gente utiliza tradicionalmente, no, es que si usted se pone una soda, una bretaña, un limón, un no sé qué, todas en aras de intentar evitar una situación que no querían, pero que no, la información no estaba divulgada o a la luz para todas, ¿cierto? Que todavía pasa, ¿cierto? La información no está para todas. Sí, sí, eso lo quería poner porque son como pedacitos muy interesantes que este tema permite hablar. Yo creo que es de lo más valioso de estos lives, que pues si bien tenemos un tema que estamos abordando, me gusta como dejar inquietudes, preguntitas y incluso solamente las mujeres usan estos anticonceptivos. Y en mi caso fue como, más allá de los hombres, su condón, o no sé si hay en otros países esas pastillas que ya están para anticoncepción de ellos, la verdad estoy como cero en eso, pero el comprender, no sé, hombres trans que requieren anticonceptivos, ¿cierto? Como cuando decimos, no únicamente las niñas y las mujeres menstruan, sino personas que menstruan. Bueno, personas que ovulen, por ende también requieren este tema de interés, ¿cierto? Como que no sé si en mi perfil habrán o en tu perfil habrán chicos trans, pero que chévere uno poder decir, ay, sí, ve, si no es únicamente las mujeres y abrir ese panorama. Isa, aquí, como metiéndonos a esa primera pregunta, ¿qué tan cierto es que algunos métodos hagan subir de peso? Y Bueno, lo que de ahí se desprenda. digamos que ese mito, bueno, esa premisa, porque no voy a decir que es un mito, básicamente, esa premisa está asociada a los métodos hormonales, ¿cierto? Pastillas de inyecciones, implantes subdérmicos principalmente, y tiene que ver con dos razones. Digamos que si nos basamos en la evidencia científica y en el control que se han hecho los estudios médicos, las inyecciones están comprobadas que sí tienen una injerencia directa sobre el aumento de peso y se puede relatar que una mujer a partir de que empieza a utilizar inyecciones anticonceptivas puede subir en promedio, ojo promedio, de 1,5 a 2 kilos por año que utiliza las inyecciones. Se relata ese aumento de peso con otras anticonceptivos hormonales como las pastillas o el implante subdérmico. No hay una evidencia científica clara, pero eh, está asociado también a que cuando yo estoy utilizando un método hormonal, básicamente lo que estoy haciendo es cargando mi cuerpo de más hormonas, unas hormonas que yo produzco, pero entonces estoy cargando a mi cuerpo de unas hormonas que asemejan esa función. Y ese inyectar hormonas a mi cuerpo, cualquiera que sea la vía de administración, Introducir. ajá, introducir hormonas a mi cuerpo, está haciendo un desbalance y uno de los efectos que me genera ese desbalance o ese cambio de revolcón hormonal es la ansiedad y la ansiedad por comer. Entonces, se relata un aumento de peso que no está asociado directamente al método, sino a los cambios de hábitos que yo tengo al utilizar ese método. Entonces, me genera más ansiedad, me genera más deseo de comer, y al tener más deseo de comer, pues voy a tener más tendencia a aumentar de peso. Entonces, es un mito a medias. Puede generar un alza Un de mito peso, parcialmente cierto. exacto. Entonces, sí se puede relatar pues, como un aumento de peso, bien sea asociado directamente a la inyección o asociado a esos cambios de comportamiento que me generan el uso de estos métodos hormonales. Ok.
Isa, yo siento que como ya que hablamos de anticonceptivos, menstruación y ovulación, y que esos dos van amarraditos, quisiera que nos contaras un poco de esos anticonceptivos anovulatorios y qué implica inhibir la ovulación. Bueno, todos los hormonales son anovulatorios. Cualquier Ujú. método hormonal, básicamente su función anticonceptiva, es decir, una pastilla, una inyección, un implante, ¿por qué no me deja quedar en embarazo? Porque está inhibiendo en mi cuerpo el ciclo menstrual, está inhibiendo la producción de óvulos. Aquí hay un asunto importante también para relatar y es que nosotras desde que somos un feto, desde que estamos en el vientre de mamá, ya tenemos un número específico digamos, de óvulos, de cigotos que se van a de células que se van a convertir en óvulos. Y a partir de nuestra primera menstruación, cada mes madura uno y sale, madura uno y sale, ¿cierto? Hasta que se acaben, que sería el proceso también de la menstruación, hasta que se acaben o se vuelvan pues todos maduritos. Mm, Cuando nosotros empezamos a consumir hormonas para evitar el embarazo, pues básicamente lo que se hace es que se inhibe esa maduración. Los óvulos van a estar aquí, o bueno, los precursores del óvulo, los folículos, están ahí, están presentes en nuestros ovarios, pero esa pastilla, esa hormona, está impidiendo que ellos maduren. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues tiene unas implicaciones sobre nuestro ciclo menstrual. Lo que pasa es que consideramos que el ciclo menstrual o que la menstruación es algo horroroso, ahí hay otro asunto para tratar, entonces estamos muy felices de que tomamos anticonceptivos y nunca menstruamos o que ya me está viniendo poquito. Pero el hecho de yo no ovular implica que yo no voy a tener una menstruación o voy a tener lo que llamamos una falsa menstruación o un sangrado por deprivación. De hecho, también hay una historia con respecto a los anticonceptivos. Cuando fueron creados, las mujeres no menstruaban, pero eso generaba una alarma. Yo no sabía cuándo estaba en embarazo, entonces Uy, sí. cambiaron esa composición para que pudiéramos menstruar y estuviéramos tranquilas. Entonces, esas hormonas entran en un pico y bajan un poquito para que menstruemos y vuelven y empiezan. ¿Qué implicaciones tiene? Pues tiene muchas implicaciones. Cuando yo no tengo un ciclo menstrual saludable, pues voy a tener una alteración de otras funciones. Finalmente nosotros somos cuerpos u organismos que funcionamos a través de hormonas desde el nacimiento y todas nuestras funciones están reguladas por las hormonas. Pero digamos que una de las cosas que más me impacta a mí es que una mujer o una persona que empieza a consumir anticonceptivos desde muy joven, que es una práctica ya muy común, 14 años anticonceptivos para que no te duela, para que no te baje tanto, para controlar tu acné, es una persona que nunca va a reconocer un ciclo menstrual normal, es una persona que Ajá. nunca va a llegar a Normal reconocer para ella o para él. ella, o sea, Ujú. normal para sí, o sea, no va a Ujú. reconocer cómo es su ovulación, cómo es su estar premenstrual, cómo es su estar menstrual, y hay un asunto de emociones, hay un asunto de salud, de cómo mi sangrado menstrual me puede dar una indicación de cómo me encuentro en términos de otros aspectos de salud. Por poner un ejemplo cortico, las personas que tienen trastornos de la alimentación, entiéndase por ejemplo la anorexia, son personas que llegan a un límite de peso tan bajo que dejan de ovular y dejan de menstruar. Pero si yo estoy tomando anticonceptivos hormonales y además tengo un trastorno de la alimentación, pues el no tener la menstruación nunca va a ser un indicio de que mi peso, mi trastorno está más grave. Y así muchos Ujú. otros asuntos, el estrés, la caída del cabello y otros desórdenes que se evidencian o que pueden tener una relación directa con el ciclo menstrual. Entonces, cuando yo tomo anticonceptivos anovulatorios, anticonceptivos hormonales, pues nunca he tenido una ovulación normal, y hay ahí otros asuntos importantes, la libido me parece súper importante, la libido la disfrutamos durante la ovulación, pero si yo estoy consumiendo anticonceptivos hormonales, pues mi libido está limitada porque no estoy ovulando. Entonces estas mujeres se reconocen es solo hasta que dejan de consumir anticonceptivos hormonales. Y que ahí Isa, yo siento que es una paradoja muy tesa porque es como, listo, yo quiero vivir una sexualidad activa y sin preocuparme por un embarazo, entonces pues tomo anticonceptivos. Y si la libido se me baja, entonces, ¿qué sexualidad? Entonces, ¿para qué? Disfrutada a plenitud, ¿cierto? O sea, es como que, ¿y eso cómo se come, cierto? Como que
Y que también hay algo, y es que cuando muy pequeñas, o sea, recién empieza la primera menstruación, se empiezan a tomar anticonceptivos. Ah, bueno, sucede que cuando tenemos la primera menstruación y amenarquia, no todos los ciclos son ovulatorios, por ende hay irregularidad en el ciclo. Entonces, le vino un mes, 2 meses, menos del mes, entonces ya eso es quistes en los ovarios, entonces mejor tomar pastillas para regular, ¿cierto? O sea, como que también hay un asunto ahí de desconocimiento que nos Es como invita una patologización de la de lo, irregularidad de lo normal. menstrual, entendiendo que es normal porque apenas mi cuerpo se está adaptando a esas hormonas que no había producido antes de mi primera menstruación. Y lo patologizamos. No, eso no es normal que a usted le venga cada 2 meses, cada 15 días, llevémosla al médico. Y también hay Y que, una y ausencia que de incluso control. ese proceso de adaptación puede durar años, y más si nos viene muy pequeñas. Así es. Entonces, son un montón de cositas que habría que tener en cuenta, tanto si ya somos adultas y tenemos y queremos un proceso de anticoncepción, como para quienes estamos, no sé, sea con hijas, sobrinas, primas, tener una idea completa de lo que es el cuerpo y la naturalidad o normal de esos ciclos. Y aquí yo quisiera hacer pues como una invitación. La verdad es que si hubiese más mujeres que se arriesgaran a cambiar su método hormonal, habría más mujeres felices. Yo hace poco, una amiga muy cercana me contaba una historia y me decía, que ella había tomado anticonceptivos desde que estaba muy chiquita, también por un acompañamiento de su mamá. Ay, no, si usted ya está saliendo mucho, venga, es hora Prevenir. de planificar. Y con la escasez de métodos anticonceptivos que hay en este momento, pues tuvo que dejar los anticonceptivos hormonales. Y ella me contaba, ella relataba, Isa, yo estaba así, súper caliente, tenía la libido por las nubes, yo no era dueña de mí, yo no me conocía, yo quería comerme al mundo y a mi novio. Comerme Entonces, todo el mundo, al mundo. entonces ese es un claro ejemplo de qué pasa cuando dejamos los anticonceptivos o cuando nos reconocemos. Ella no está pasando por un proceso extraño, ella básicamente está viviendo su proceso hormonal normal. Y ahí hay otros relatos, ¿cierto? Yo también usé anticonceptivos hormonales muchísimos años y solo hasta que los dejé empecé a entender que mis procesos emocionales eran diferentes, empecé a entender realmente qué era estar premenstrual o realmente qué era estar en ovulación. Y eso implica emociones, relaciones afectivas, Nivel de energía, calidad del sueño. productividad, eh, o sea, tantas cosas. La vida cambia, o sea, la vida cambia totalmente. Y que ahí yo quisiera como mencionar que, a ver, en cuanto a hormonas, incluso oxitocina, serotonina, en ovulación lo que hace es que eso sube y en la menstrual no hay hormonas, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de inhibir la ovulación? Yo digo que es ponerlo en neutra, porque uno en neutra tiene dos cosas. Uno, no está muy triste para que siga produciendo y no está muy alborotada, ¿cierto? Porque también el deseo sexual en nosotras ha sido callado, ¿cierto? De hecho, hay una idea ahí de que los hombres quieren sexo a toda hora y Y nosotras las solo en mujeres no. ovulación, Ajá. o no, ¿cierto? Y el poder comprender que sí, sí, las mujeres tenemos deseo, nos gusta y tenemos derecho a expresarlo y a vivirlo con o sin pareja además. Es como dice aquí Isa, como andar en automático, ¿cierto? Total, es que Entonces, lo que mencionaste, tenemos las hormonas así, entonces andamos en automático, o sea, no ni hay, muy, muy, ni tan, tan, para que produzca tranquilita. así es, Eso es muy loco. Y terrible. aquí Y aquí es como, claro, hay un asunto, a mí también me han llegado testimonios así de consultantes que por error o por decisión dejaron los anticonceptivos hormonales y pudieron confrontarse con, ah, sí, la tristeza sí la siento más triste, pero la felicidad la siento más feliz.
y el placer, lo siento más placer, o sea, como que el poder sentir a profundidad es un gran regalo, pero también es entendible que las emociones nos asustan. Entonces también he conocido chicas que dejan los anticonceptivos premenstrual, baja un poco, se va el tema de la, como más emocionales, y es como, ay no, No me gustó. eso como tan triste que pereza, tomo anticonceptivos. Y yo digo, es muy teso porque yo saber que tomándome esas pastillas dejo de sentir, es muy loco. O sea, si uno lo dice así, Yo siento que hay es... varios asuntos también. Eso tiene un montón de tela para cortar y es que no nos han enseñado a convivir con las emociones. O sea, estar triste es malo. Entonces, como estar triste es malo, necesito inhibir la tristeza. Sin embargo, siento que ahí también está el asunto de la autonomía, ¿cierto? Y a es pesar de que uno considera, hay que pesar que no quiera sentir, es, bueno, ya probaste de una manera y de otra, eso es lo que quieres, entonces toma decisiones, pero libres, informadas y autónomas, que tú sepas que lo vas a hacer por esa y por otras circunstancias, ¿cierto? Pero sí es súper loco porque nos enseñaron a pensar que la tristeza está mal, que la rabia está mal, ¿cierto? Porque también tenemos episodios en donde se siente más la rabia en ese ciclo. Entonces nos enseñaron a pensar de que eso tampoco está bien. o que el deseo también es malo. Y otro asunto en ese proceso como de tener, tener decisiones informadas, hay un montón de reels y memes en donde muestran, o sea, como lean los efectos secundarios que pueden tener los anticonceptivos, ¿cierto? Hace poco con una amiga hablábamos como, claro, para ella no puede tomar como pastillas o muchas como mucha carga hormonal por un tema en su cuerpo que puede ser más como, eh, eh, se me va la palabra, como con más riesgo, como más probabilidades de Aumenta la trombos. probabilidad, ajá. Ese es un efecto secundario muy común de los métodos hormonales, principalmente de las pastillas. Entonces, por eso es tan importante que a una le hagan una asesoría cuando va a elegir un método y no utilizar el que a la amiga le sirve, porque yo debo considerar si tengo antecedentes de enfermedad cardiovascular o enfermedad, incluso la vena varis ya es un efecto, ya es un evento a consultar, a contemplar, ¿cierto? Si en mi familia hay historial de enfermedad cardiovascular o incluso antecedentes de eh, cáncer de mama, porque los métodos hormonales son precursores o tienden a aumentar la probabilidad de sufrir tromboembolismo pulmonar, enfermedades cardiovasculares y cáncer de mama. Ah, es que todas las mujeres que consumen lo van a tener. No, no quiere decir que no, que nos va a dar a todas, que nos vamos a llenar de cáncer, de enfermedad cardiovascular y demás, pero sí, yo tengo una predisposición genética, una predisposición de hábitos, pues el consumo de estos anticonceptivos va a aumentar esa Lo probabilidad, hace. ¿cierto? Entonces ahí es un asunto importante a tener en cuenta porque se puede considerar una contraindicación para elegir el método o una vez tenerlo, eh, pues una vez consumir el método, pues puede aparecer este efecto secundario. Y mira, por ejemplo, lo que dice Sara aquí, nos parece más grave tener granos que no tener un ciclo. Sí, yo quiero tomar pastillas, pero porque quiero controlar el acné, no porque tengo Incluso sin X o tener Y. una vida sexual activa. Y sabes que es otra práctica que me parece terrible que en este momento se está haciendo. Yo me pongo el implante subdérmico y ese implante subdérmico me está generando muchísimas alteraciones, nada que se me regula el ciclo, eh, tengo mucho más cólico, tengo sangrados a repetición, entonces lo voy a solucionar, anticonceptivos hormonales. Entonces la carga de hormonas que están ingresando al cuerpo es impresionante y yo siento que eso podría evitarse si en el sistema de salud hacemos una asesoría realmente individualizada y que se ajuste a las necesidades de esa persona y que el método no sea solamente para curar aquello que la persona considera que quiere curar. Ay, es que soy muy irregular, es que tengo mucho cólico, o es que tengo mucho acné, porque finalmente el anticonceptivo no fue originalmente creado como, como un medicamento para curar. Es un método para evitar una concepción cuando yo decido libremente evitarla. Entonces, ese otro uso que se le está dando
pues es un uso que es preocupante también, ¿cierto? Que estamos ingresando a nuestro cuerpo y ahorita últimamente que empiezan los movimientos de conciencia, si me cuido en lo que como, ¿por qué no me cuido en los medicamentos que estoy ingresando a mi cuerpo? Ujú. Y que también ahí, claro, o sea, como que es importante volver a aterrizar. Ayer hablaba con una amiga como sobre, o sea, como de qué manera también los anticonceptivos hormonales son la forma en la que ciertas enfermedades no se curan, pero se controlan. Controlan. ¿Cierto? Entonces hablamos de una endometriosis, hablamos de una, se me va esta otra, Síndrome de ovario poliquístico, miomitosis. miomitosis también. Miomitosis. O sea, como que también hay unos asuntos que, pues, habrán un montón de prácticas y ahí me meto yo como que yo también he escuchado un montón de ayuyos, curadores de un montón de enfermedades a los cuales uno, no todos conocemos, no son accesibles, un montón de razones y en las que desde lo médico, desde la medicina tradicional occidental, eh, el anticonceptivo es el que controla dichos dolores, el crecimiento del endometrio, o sea, un montón de asuntos, entonces como también en ese proceso de cuál es el que yo necesito, mi cuerpo necesita por mis particularidades, también hacerlo como tranquilas. Y ahí yo siento que eh, cómo no juzgar los procesos, porque yo siento que también en ese satanizar los anticonceptivos hormonales, eh, como que hay una idea de como las menstruaciones sagradas y por ende las iluminadas versus la que todavía toma anticonceptivos y así, o sea, como que una idea de jerarquía espiritual, de iluminación, porque toma o no ciertas cosas en su cuerpo. Yo pienso que ahí hay un asunto bien difícil, es una línea muy delgada que se debe considerar en la individualidad. Lo que tú dices, no se pueden satanizar y tampoco se pueden romantizar. No es la cura para todo, pero tampoco quiere decir que los vamos a dejar de utilizar y que de ninguna mujer puede utilizarlo, ¿cierto? Debemos partir de una asesoría individualizada y que considere no solamente los deseos de la persona, los deseos de la pareja, porque aquí también es importante empezar a decir es que no acudan solas a anticoncepción, porque no vamos en pareja, como pareja estamos decidiendo lo que queremos, entonces los deseos de esa persona, los deseos de esa pareja y sus características individuales, que implican sus características físicas y biológicas y sus características culturales y sociales, ¿cierto? Incluso su proyecto de vida. Entonces, ni satanizar ni romantizar. Tienen unos efectos secundarios, pero esos efectos secundarios no son iguales para todos. Y tienen unas ventajas que finalmente no serán las mismas ventajas para todas. Entonces, hay un asunto bien difícil y por eso es tan importante que nosotras también, sobre todo si somos parte de un sistema de salud, también exijamos a ese sistema de salud que nos haga el acompañamiento necesario. Y también pues a mis colegas que la asesoría sea una asesoría individualizada y una asesoría que ponga en primer lugar a esa usuaria que está consultando o a esa pareja que está consultando. Uh -huh. Isa, y también quería como preguntarte de este tema de la tubectomía y vasectomía. Me parece que he visto como varios hombres aquí. Y por si también, chicas, o sea, como que también siento que hay un montón de mitos, y yo creo que sí son, me arriesgo a decir que son mitos, acerca de la vasectomía, ¿cierto? Entonces, como, hablemos primero de vasectomía y luego vamos a tubectomía, como esa idea de que, no, es que si me hago la vasectomía pierdo mi virilidad, Pierdo mi deseo sexual, me vuelvo y es impotente. como, Sí, yo creo que hay un asunto de mito muy grande y es ese miedo que tienen los hombres de ser tocados también, ¿cierto? De que se vea comprometido y en juego no solamente su virilidad en concepción, sino su físico. Es un asunto más difícil de tocarlo diferente al acto sexual. Bueno, la vasectomía
básicamente cuando los hombres generan espermatozoides, los espermatozoides se generan en los testículos, ¿cierto? Y esos espermatozoides salen de ahí a través de un conducto que tiene un recorrido que ese recorrido va por la vesícula seminal, va a recoger líquido seminal, porque el semen es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal, van en conjunto, ¿cierto? Entonces, de los testículos salen los espermatozoides y a través de un conducto van a recoger líquido seminal y hacen un recorrido para finalmente salir a través del pene. ¿Qué es la vasectomía? Es el corte de ese conducto desde el que salen los espermatozoides. Espermatozoides. Entonces, se sigue produciendo espermatozoides en esos testículos, solamente que ya no tienen un camino para recorrer. El hombre sigue produciendo semen, sí, pero ese semen ya no tiene espermatozoides, solamente tiene líquido seminal. Se sigue produciendo una eyaculación, se sigue produciendo el deseo sexual, Lubricación. lubricación, entender que el hecho de tener una excitación implica también ese deseo o ese inicio cerebral, nuestro deseo no está concentrado en nuestros genitales, entonces se sigue produciendo deseo, se sigue produciendo una erección, porque además la erección básicamente es la dilatación de los vasos con una llegada de sangre potente que ayuda a que ese miembro se ponga eréctil. Y eso no está para nada tocado cuando se practica una vasectomía. Básicamente todo físicamente está bien, menos la carretera por donde pasan los espermatozoides. Pero entonces hay Es. un mito muy grande alrededor de cómo se está tocando la virilidad de ese hombre. Creo que es muy cultural también. Los hombres pues que se han realizado vasectomías también relatan que su deseo sexual es igual. Con la vasectomía hay algo importante y es que es un método que no es efectivo inmediatamente y eso también es importante Sí. ponerlo de manifiesto porque no es que me opere y ya dentro de 8 días ya no puedo concebir, no puedo, porque en esa carretera que les decía, en ese conducto a través del cual Quedaron. pasan los espermatozoides, quedan espermatozoides y esos espermatozoides van a eliminarse en la medida que ese hombre eyacula por cualquiera de las maneras que eyacule, ¿cierto? Entonces, si el hombre no eyacula constantemente, pues ese conducto va a seguir lleno de espermatozoides, por lo que ya no hay un camino desde los testículos, pero hay en el camino, en el conducto deferente, hay presencia de espermatozoides, por lo cual ese hombre durante un tiempo tiene que estar asistiendo a unos controles para medir a través de un espermograma cuál es la cantidad de espermatozoides que todavía tiene presente en su líquido seminal. Entonces es como importante eso, porque en las mujeres funciona diferente, ¿cierto? El conducto se corta y ya no hay paso, pero en los hombres sí tiene que haber un proceso de seguimiento para evitar un embarazo posterior a la vasectomía. Y que además a eso, lo que hablamos ahorita de fértiles 24/7, no solamente es que el espermatozoide dure un día, sino que además tiene la capacidad de vivir un montón de días, tanto en el cuerpo de ellos como en el de nosotras. Son súper persistentes. Entonces como también comprender eso, y que a mí me ha parecido, y que de hecho lo he llevado a discusiones con amigos y tal, y es como, tienen súper claro que no quieren hijos, la tienen clarísima, pero por esas ideas de tanto del mito de la virilidad, sí, de la virilidad y demás, o por ese asunto de ser tocados, que también hemos como naturalizado mucho a que las mujeres cada año en la citología, o sea, como que a las mujeres es normal que muestren el cuerpo, que las toquen, que las intervengan, y a los hombres sí no, ¿cierto? Incluso desde lo médico, ¿cuántos hombres no se hacen el examen de próstata por un asunto ahí de... Compromiso de su virilidad también, ¿cierto? Ellos todo el tiempo están Exacto. comprometiendo su virilidad. Ajá, entonces como que, y eso me parece muy, muy teso porque es como yo, bueno, como un hombre pone la responsabilidad en nosotras, ¿cierto? O sea, como que es que en serio, yo le decía a Isa, así entre chat, y era como que queríamos hablar de este tema, porque también últimas, todos somos responsables de nuestras hormonas también, y por ende poder reconocer que ellos también son responsables de dónde eligen eyacular.
o sea, así de simple, ¿cierto? O sea, como que esa idea del, ay, no, es que me quité el condón. Ah, no, es que tú me dijiste que no eyaculara adentro, pero, ay, no pude No fui controlarlo. capaz de parar. O sea, como también en serio, chicas, y esto a mí me pone como el ey, 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 como medio bravita, y es porque en serio, como, pues, o sea, somos soberanas, debemos ser soberanas de nuestro cuerpo y por ende, compañeros, sean estables o no, o sea, no porque no sea tu novio, no porque sea el chico con el que hoy conociste y rico y hágale, tiene derecho a no respetarte. No, ¿cierto? O sea, hay un Y asunto ahí ahí hay un asunto, de derechos. y, y es un asunto de derechos para nosotras y también es un asunto de divulgación y información, ¿cierto? Porque creo que lo que decías, hay hombres que tienen re claro que no van a tener hijos, pero por esta falta de información, que no es que nos haya sido negada solamente a nosotras, sino que ha sido negada sistemáticamente, pues no quieren acceder a una vasectomía por esa cantidad de mitos, porque el proceso es muy difícil, entonces entender que es un proceso corto, rápido, los efectos secundarios que casi siempre son dolor e inflamación duran poco tiempo. Y bueno, en este sentido también se han hecho varias campañas con el fin de promover la vasectomía. Cada vez hay más personas que de manera voluntaria están decidiendo no tener hijos, entonces es importante que accedan a un método definitivo si dentro de su proyecto de vida no está. También la divulgación no es solamente para las mujeres, sino para todas. Ujú. Y por aquí me están haciendo una pregunta, no en el chat, pero cerquita, de si el método es reversible. Bueno, los métodos como la tubectomía y la vasectomía se consideran métodos definitivos o irreversibles. Sin embargo, ambos pueden ser reversibles, pero bajo condiciones muy específicas, ¿cierto? Es un proceso que no cubre el Bajo sistema, muchas condiciones, bajo muchas además. condiciones. Pues es un proceso que no cubre el sistema de salud, es lo primero, porque de todos los métodos que hemos hablado, ¿cierto? Si yo dejo las pastillas, si yo dejo las inyecciones, si yo me quito el implante, yo puedo en un lapso de tiempo recuperar mi fertilidad, ¿cierto? Entonces eso lo vuelve irreversible. Pero estos son, lo vuelven reversibles. Pero estos en particular, estos dos procedimientos son irreversibles en el entendido que volver a canalizar eso que yo corté, ese conducto deferente y en el caso de las mujeres las trompas uterinas, volverlas a canalizar implica un procedimiento quirúrgico que no cubre el sistema de salud, que es costoso y que no tiene un porcentaje de efectividad muy amplio. ¿Por qué? Porque cuando se hace corte, además de corte, se hace un proceso de cauterización, es decir, que allí hay células muertas y volver a unir eso implica también un proceso de regeneración del cuerpo. Entonces, volverlo a unir implica regeneración y aquí juega un papel muy importante también el tiempo que ha transcurrido desde que yo me hice la vasectomía o la tubectomía. Entonces, a más tiempo, menos posibilidad tengo de que esa recanalización sea efectiva porque esa producción celular para unirse pues va a ser más compleja también. Mm, y también pues hay que considerar que no como en las mujeres, pero la producción de espermatozoides sí empieza a disminuir con los años. No como en las mujeres, que finalmente cuando llegamos a nuestra etapa de menopausia, plenipausia, esa producción de óvulos o esa maduración de Mira, óvulos definitivamente termina, se pierde, pero con los años los hombres sí empiezan a perder, digamos, la producción en términos de fertilidad. cantidad o que los espermatozoides se vuelven también más lenticos. El Ujú. proceso es más lento, pero ocurre. Entonces, si le sumamos que se hizo una vasectomía hace muchos años y ya tiene una edad considerable, pues el proceso no va a ser tan efectivo. Ujú. Ok. Y tubectomía, a mí me asusta que Sí, yo no sé cómo se terminan estos live después de una hora, entonces me asusto que quedemos ahí paradas. creo que no se terminan, pero bueno, Ok. todavía hay gente conectada. Eh, la tubectomía básicamente es también ese corte de las trompas uterinas, que son el conducto a través del cual transita el óvulo. Nosotras seguimos ovulando, se sigue produciendo maduración de óvulos, pero ese óvulo no tiene cómo llegar al útero y no tiene cómo ser fecundado, es decir, no hay cómo el espermatozoide llegue a la trompa uterina y finalmente tampoco hay cómo ese óvulo llegue al útero. Entonces, no hay Ese fecundación óvulo, externa. Isa, ¿qué pasa con ese óvulo? Lo mismo que pasa cuando estamos en nuestro ciclo menstrual, el óvulo
pues, recordar que esas células son células madres, que son células que están hechas de proteínas del cuerpo también, ese óvulo finalmente se reabsorbe por el cuerpo. Los espermatozoides también que están en el conducto se reabsorben en el cuerpo. También con eso desmitificamos ese asunto de que la menstruación es el óvulo no fecundado, ese óvulo nunca sale, ese óvulo que no se fecundó, básicamente el cuerpo lo reabsorbe. Pasa lo mismo cuando nos hacen la tubectomía. Hace muchos años la tubectomía era ligadura de trompas, entonces cogían la trompa uterina y la ligaban, y posterior a eso pues se desligaban y había muchos embarazos posteriores a la ligadura de trompas. Ahorita se conoce como tubectomía, que es el corte y cauterización. Entonces la trompa se corta y a ambos lados se hace una cauterización precisamente pues como para que no haya una recanalización automática, se cauteriza. Y así pues se impide el paso de ese óvulo. En las mujeres digamos que los efectos secundarios son un poco mayores porque la inflamación es mayor. Para acceder a nuestras trompas uterinas se hace un procedimiento que se llama la parotomía. Básicamente nos hacen unas incisiones cerca del ombligo, nos inyectan una cantidad de aire para que nos inflan, básicamente nos inflan, para poder ver a través de unas cámaras cómo hacen el corte. Entonces, los efectos secundarios pues implican producción de gases, el dolor abdominal. Nosotras, eso es también una teoría del dolor. El dolor que es en las vísceras es un dolor que se irradia. Por eso cuando nosotros tenemos el cólico menstrual, ese cólico lo sentimos en la espalda, en las piernas, en las rodillas, porque al doler Que una víscera, transporta. al doler una víscera, pues eso se irradia y claro, nos están manipulando las trompas uterinas, las vísceras, entonces hay un dolor que puede persistir algunos días y también sangrado, que no es el caso pues de los hombres. Sin embargo, la recuperación también es rápida, también es un procedimiento ambulatorio, Que mmm, lo cubre la EPS. que lo cubre la EPS. Otro dato curioso es que hasta hace más o menos 30 años las mujeres no podían acceder a la tubectomía si no era con un permiso firmado de su esposo. Ahora, las mujeres, el único requisito para yo hacerme cualquiera de los dos procedimientos, vasectomía o tubectomía, es tener 18 años, ser mayor de edad. Igual el sistema de salud dentro del proceso de decisiones informadas te hace una asesoría y esa asesoría puede incluir un psicosocial, ¿cierto? Porque queremos garantizar que tienes claro cuál es tu proyecto de vida, pero si en ese proyecto de vida tú tienes súper claro que no quieres tener hijos, no hay ninguna excusa para negar el procedimiento quirúrgico de ninguno de los dos. Ok, Y no bueno. hay tampoco pérdida de la libido ni nada de eso, porque no tiene nada que ver. Isa, ¿qué tan cierto es de esos casos curiosos, aventuras de fecundación y fertilidad, qué tan cierto es luego de una tubectomía, un embarazo in vitro? Se puede hacer una gestación porque yo puedo implantar un óvulo en el útero. Cuando yo hago una tubectomía, pues básicamente lo que pasa es que no hay paso de óvulo, entonces no hay óvulo fecundado. Pero si yo implanto un óvulo ya fecundado en el útero tiene su capacidad para De gestar. de gestar, porque además recordemos que como el ciclo hormonal se sigue produciendo, es decir, yo sigo produciendo óvulos y el endometrio sigue creciendo, yo sigo teniendo mi menstruación mes a mes. Entonces ese útero igual todos los meses está creciendo el endometrio, preparándose para una implantación, ya que el óvulo no llega fecundado, es otro. Pero sí existen casos. También habría que considerar cuál es el tiempo de esa tubectomía, si el útero tiene, digamos, un crecimiento endometrial adecuado, pero es viable, es posible. También es muy costoso. Sí, 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 yo eso, además si uno incluye son mis óvulos, cómo yo guardo mis óvulos, o sea, sí, es un proceso, sino que en estos días escuché a alguien que está haciendo ese procedimiento, no conocido, no, un famoso, no soy amiga de famosos, pero como que quería también, porque eso también nos da a entender ese proceso no impide el proceso normal. Bueno,
natural. No impide el proceso, el ciclo El hormonal, proceso. o sea, el ciclo hormonal sigue ocurriendo. Lo único es que el óvulo no se, el espermatozoide no va a alcanzar el óvulo, va a tener una barrera. Exacto. Pero el ciclo hormonal se sigue produciendo, seguimos teniendo nuestra menstruación, nuestra ovulación, en ese sentido nuestras emociones, lo que hablábamos ahorita del ciclo menstrual, nuestras emociones siguen siendo las mismas, solamente que ese óvulo no se va a encontrar con un espermatozoide. Exacto. Isa, no, pues yo creo que no hay más preguntitas por acá. Me parece que pudimos conversar. Yo siempre quedo de estos lives antojada de más lives, en donde podamos conversar de más cosas, pero me parece que pudimos abordar como ese asunto. Tú, Isa, prestas ese servicio como particular, esa asesoría, cuidarte, lo hace. ¿Cómo te podrían contactar como para esos procesos que tú acompañas desde la educación menstrual también? Bueno, con Cuidarte, que pues es la corporación de la que hago parte, nosotros hacemos actividades colectivas, entonces podemos acompañar talleres y demás. Y como enfermera yo puedo acompañar el proceso de asesoría, asesoría en anticoncepción, asesoría también en términos de menstruación. Eh, sin embargo, como no hago parte del sistema de salud, yo no podría hacer una medicalización, ¿cierto? Pero sí una asesoría y acompañamiento, sobre todo para tomar decisiones informadas. También aquí es importante recordar que la mayoría de los métodos anticonceptivos son suministrados por la EPS. Incluso el método que mi EPS me da, que tradicionalmente han dicho que la EPS da lo más barato, tiene la misma composición hormonal que el que yo compro en la tienda, solamente que lo hace otro Nuestro farmacéutico. laboratorio. Ajá. Entonces, no puedo hacer la medicalización o la indicación, pero sí puedo hacer la asesoría, digamos, para tomar una decisión más informada. Ujú. Ok, bueno, Isa, no, muchas gracias por este espacio. Eh, Bienvenidas y bienvenidos a que compartan este live también con esas personas que yo sé que es un tema interesante, o sea, es un tema necesario que genera a veces mucha duda. Sé que dejamos también muchos punticos ahí, creo que también de manera intencionada, Puede ser para incluso. seguir creando como cuestionar. Yo siento que el autoconocimiento también debe estar motivado de la sospecha de que hay algo más y de que esto que han pintado como lo establecido puede no serlo, o sí, pero el sospechar, el cuestionarnos eso, incluso a partir de lo que sentimos o dejamos de sentir, es como importante. Entonces, gracias Isa por este espacio, gracias a todos y todas las que se conectaron. Y si tienen alguna duda o inquietud, pueden contactar a Isa, tanto desde el perfil de Isa o como en el colectivo Cuidarte con Q. Y también los procesos de acompañamiento con terapia menstrual y terapia holística conmigo. Y bueno, Isa, que tengas una bonita noche y gracias de verdad por este espacio tan bonito y tan valioso. Lu, a ti muchas gracias por invitarme, me gustó mucho que creáramos este espacio y sí, que todas esas cuestiones que quedaron por ahí sueltas podamos conversarlas en otro momento, que tiene Claro que sí, muchísimo para conversar de todo. exactamente. Bueno, Muchas que pases una gracias. bonita noche. Igual para ti, un abrazo, muchas gracias a todos. Chao.